radiotv.mx. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. radiotv.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. radiotv.mx presenta Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a una emisión más de Abres Imagen. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque, como ustedes saben, el día de mañana se festeja el Día del Abuelo. Y bueno, está aquí alguien que no tiene comparación. Nancy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¡Ay, qué seriedad! Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. Efectivamente, sí. No, bueno, estamos mal el día de hoy. No, sí, hoy tenemos un programa muy, muy especial, muy importante también. Y pues es justamente para no celebrar el Día del Abuelito. Y tenemos unos regalos. Ay, sí, muchas gracias a nuestro director. Yo tengo el mío por acá también. Que nos mandó nuestro chaleco. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, y el día de hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que de nuevo a Juan Carlos Velázquez, que nos acompaña el día de hoy y está muy relacionado el tema con lo que les comentamos del Día del Abuelo. Bienvenido. Hola Nancy, hola Ariel, gracias por la invitación y es un placer de verdad convivir con ustedes y con todo su auditorio. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a hablar el día de hoy a cómo ayudar a las personas que trabajan o tienen relación con adultos mayores. Así es, el tema es apasionante, espero les guste también. Ya nos habías, ya habías estado anteriormente con nosotros y nos habías comentado un poquito acerca de la lectura del rostro. Quisiéramos como poder explicarle un poco a la gente rápidamente como este tema tan interesante y ya posteriormente entrar de lleno con la parte de los adultos y el tema en específico. Sí, así es, Nancy. Bueno, a quienes no nos vieron la vez anterior, hablé sobre fisonomía aplicada, es decir, la interpretación del rostro a diversos niveles. En lo particular he estado estudiando un máster sobre interpretación del rostro en San Diego, California, en Lotus Institute, con la gran Lillian Bridges, mi gran maestra, la número 1 en el mundo. Eso me lleva a que interpretar el rostro humano, el rostro tanto de un joven como de un adulto, es interpretar y conocer más de la historia y de lo que ha vivido a lo largo de los años. Yo me enfoqué a los adultos mayores, y en esta ocasión creo que queda muy bien por lo del Día del Adulto Mayor, que se va a celebrar mañana, y cómo ayudar a la gente que convive con un adulto mayor, tanto médicos como a cuidadores, incluso a la propia familia, cómo entender a un adulto mayor para lograr una mejor comunicación. Ese es el objetivo. Retomando lo que platicamos en el programa anterior donde nos acompañaste, recuerdo que nos dijiste que a partir de los 50 tenemos la cara que nos merecemos o la cara que hemos trabajado o algo como... Sí, hay dos corrientes, la oriental y la occidental. En la oriental, es decir, los chinos afirman que el ser humano tiene el rostro que tiene a partir de los 50 años y es el rostro que se merece, ¿no? Es decir, todos los pensamientos, todas las vivencias que han
hecho que se movilicen los músculos faciales provoca que tengan la cara que tienen. Independientemente de si se inyectan químicos o si se hacen cirugías plásticas, finalmente los músculos faciales están interconectados con el cerebro. Entonces, de la manera en que piensas es como se mueve el rostro, adicionalmente a tu genética, a tu historia, ¿no? O sea, si tenemos como la mirada caída, o sea, como triste, ¿no? Ya de forma permanente, porque podemos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Close up aquí, por favor. ¿No? Cuando, los ojitos no, matones. exacto, cuando así como te va a ir mal, no te voy a matar, hacemos como una forma, pero hay personas que lo tienen permanentemente. Claro. Y entonces puedes notar que esos rasgos se marcan, que es algo de lo que Sí, tú trabajas. se marcan, es producto de su manera de pensar. Curioso que en Hollywood, por ejemplo, existe personas que se dedican a seleccionar a los personajes de las películas y saben de fisonomía. Entonces, no es casualidad que el malo de la historia tiene unos rasgos faciales, y no es casualidad que la buena o la tonta de la historia también tiene otros rasgos faciales. O sea, los seleccionan dependiendo su cara, por esto que pues está reflejando su pensar, ¿no? Su pensamiento. Juan Carlos, inconscientemente también entonces podríamos decir que nosotros cuando vemos a una persona sabemos como de, esa persona, no sé, es muy enojona. A lo mejor no la conocemos, pero por algunos rasgos podemos decidirlo, aunque no sepamos como en específico esta información. Totalmente de acuerdo. O sea, todos, ser humano, puede interpretar la cara. Y sí le atinamos, ¿eh? Es común que el niño cuando ve a su mamá enojada, pues no se acerca, ¿no? Entonces eso se queda grabado. Entonces cuando vuelve a ver un patrón similar, es decir, alguien que se enoja similar a su mamá, pues tampoco se acerca. Entonces ya da por hecho que es alguien enojón, ¿no? Okay. Es curioso, y lo comenté en el programa anterior, se ha descubierto que incluso niños adoptados, bebés adoptados, tienden a copiar los gestos de quien los cuidó. Y un bebé, aunque no tiene pues la visión madura al nacer, tiende a copiar los gestos de quien lo carga a partir de las 72 horas. Entonces no es casualidad que cuando alguien se ríe, pues se ríe igual que alguien de su familia, ¿no? Generalmente quien lo crió o la crió. O sea, que imitamos imitamos todo, imitamos todos los gestos de una persona que está con nosotros. Y de ahí parto a los adultos mayores, que matrimonios que llevan muchísimos años tienden a parecerse. Claro. ¿No? ¿Es por eso que decimos que luego nos mimetizamos con la gente? Sí, sobre todo cuando alguien te interesa, ¿no? ¿Por qué la risa? Es nerviosa. O sea, gracias. No, es para que vean mi mi gesticulación. Al rato te veré similar a Ariel y Ariel será similar a ti, vas a ver que sí. Qué guapa vas a ser, chata, ¿eh? Ay, no, mira, tú por eso ya. Pelona, pero guapa. Okay. Juan Carlos, cuéntanos más. Justo platicabas también que estás escribiendo un libro, y nos lo habías platicado la vez pasada referente a esto del cuidado de los adultos mayores, y en parte ese tema que estamos viendo el día de hoy tiene mucho que ver, sería un adelanto de lo que vamos a leer. Sí, es una parte de lo que he estado escribiendo. Ha sido producto de asesorías con gente de la tercera edad o gente de adultos mayores, pero también sobre todo con médicos, con geriatras. Y aprovecho a enviar un saludo a uno de los mejores geriatras de México, que es el doctor Alejandro Balbuena, que gracias a él he podido aprender muchísimo acerca de cómo entender a los adultos mayores. Doctor Alejandro, que está en Médica Sur, buenísimo. Y eso me ha llevado a que esta parte que voy a presentar es parte de un avance de lo que he estado escribiendo, y creo que va a ser de muy buena utilidad. Justamente estamos viendo qué beneficios tiene la parte de la comunicación facial, la lectura del rostro con personas adultas, con personas mayores. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, entre otros es comprender primero la historia del personaje. En esta parte es la persona que estamos interesados en conocer, un adulto mayor. Esta interpretación del rostro ayuda también a la familia, ¿no? A comprender a esta persona, ¿no? Que está en esta etapa de la vida que es maravillosa, ¿no?
vamos a desarrollar también actividades acorde a la persona que estamos cuidando, ¿no? Que estamos a cargo. En la presentación que nos tienes preparada, y que es la que estamos viendo ahorita y en sus casas, dice los talentos. Eso me llama mucho la atención porque, o sea, que resaltes esa parte es bastante interesante, Sí, ¿no? los talentos, todos tenemos talentos y hay gente que los tiene y no los tú. cultiva, ¿no? Entonces, cuando tú sabes interpretar la cara de un adulto mayor y sabes para lo que son buenos, puedes ayudarles a que hagan esa actividad, que ya Claro. que tienen tiempo libre generalmente, y si no lo han hecho, pues ayudarles a que lo realicen y se realicen. Porque se Lograr sienten que- útiles, exacto, ¿no? lograr que se sientan útiles y no nada más como de, pues ya no ayudan o no pueden funcionar en No ninguna aportan, actividad o no. no aportan. Sí, más adelante voy a hablar lo que significa cuando un adulto mayor percibe que sobra en una sociedad o en una familia. Eso Entonces, está cañoncísimo. es- Y lo es peor es que algo todos vamos interesante. para allá, ¿no? Nos comentabas una cifra que llama mucho la atención porque normalmente nos podemos sentir como alejados de De esa realidad o de ese exactamente, momento. de ese momento, y si Dios quiere o en quien ustedes crean, ¿no? Que sería padre tener una vida plena, llegar a esa edad en algún momento. Y bueno, platícanos de esta cifra. sí, bueno, la situación actual en México es que se calcula que en unos 15 años, 1 de cada 4 habitantes en México va a ser mayor de 60 años, por lo tanto se va a considerar un adulto mayor. Y aquí el detalle no es envejecer, el detalle es que no va a haber suficientes servicios, sobre todo médicos, dirigidos a este tipo de público, ¿no? No está capacitado el gobierno ni las instituciones de salud para dar servicio tanto de médicos, cuidadores, ¿no? Centros de salud, centros de atención, una especie de guarderías, ¿no? En donde el adulto mayor pueda permanecer, ¿no? Es muy común que en los países anglosajones pues la gente ingrese a casas de reposo, ¿no? Asilos. En México y en Latinoamérica somos muy dados a conservar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos que vivan con la familia, pero no significa que los cuidemos bien. Claro. Entonces tenemos que apoyarnos de gente capacitada, de gente preparada. Yo creo que como sociedad también nos hemos olvidado un poco de los adultos mayores, o sea, como que ya los vemos grandes y decimos, no damos como servicios o no proponemos servicios o no tenemos este cuidado como comentas de estar con nosotros, porque a lo mejor el desapego es algo que nos causa un poco de conflicto, o no tenemos como para poder pagar el que estén en algún lugar, pero solo los tenemos ahí, ¿no? O sea, Exacto. es como un mueble más, porque como ya no nos funciona o ya no sirve como para algo, pues está ahí olvidado, ¿no? O a lo mejor sabes que sí, pero tampoco le estás explotando esas capacidades que tiene, no le estás ayudando a que se sienta útil. Y a lo mejor crees que le estás haciendo un bien, Pero al manteniéndolo contrario. contigo, pero lo que comentabas ahorita, ¿no? Cómo se siente relegado porque, pues, a lo mejor en el afán de querer ayudar, ¿no? Nosotros hacemos que no haga nada, ¿no? Que se sienta cómodo y puede que sea algo que sea todo lo contrario, ¿no? Que lo está afectando. Sí, o sea, un adulto mayor, independientemente de si se ve disminuido de sus habilidades motrices, llámese caminar por sí solo, o sentarse por sí solo, bañarse por sí solo, es un ser humano que siente, y no hay que olvidarse, de veras que todo ser humano sentimos, ¿no? Y aunque tengan Alzheimer o tengan algún impedimento que no los haga estar a sus 5 sentidos, finalmente van a sentir. Y mucha gente cree que sentando a un adulto mayor frente a la televisión todo el día ya cumplió, ¿no? Pero ese ser humano tiene una historia y tiene mucho que compartir y tiene mucho que enseñar todavía. Y es que triste que terminen así. Yo, en lo personal, no voy a terminar así, ¿sí? Y no voy a hacer que la gente que está conmigo, los adultos mayores que me van a tocar cuidar, terminen así. Sí. Claro, la Wow. verdad es... Eso es una aportación súper padre porque normalmente no estamos acostumbrados a pensar en esto, ¿no? Como decía hace rato, no, para empezar nos sentimos ajenos a llegar a ese momento. Y bueno, podemos estar más cerca de lo que queremos. Bueno, en especial tú que ya estás muy avanzada en edad.
Y vuelves a lo mismo. Vean las expresiones. Chata, se te va a quedar una expresión como esa fija en tu cara, ¿eh? Si sigues así. ¿Verdad que no? No, Ya ves, el experto. Pues es que lo Le obligas puede a que apoyar. diga que no. No, claro que no, ya. Pero volvamos al tema serio. pónganse serios, chicos. Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho, podemos continuar si gustas con lo que Claro, nos tienes claro. preparado. Porque Claro, está tengo bastante, preparado unas bastante interesante. diapositivas muy interesantes. Y bueno, como les comenté previamente, mientras México envejece, crece la desatención a los adultos mayores, ¿no? Y esa desatención se va a ver reflejado en que no hay suficiente capacidad, ¿no? para albergar, para cuidar, para hospitalizar a este tipo de público, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esto tiende a ser un gran conflicto. Esto no es algo del futuro, esto ya sucede, ¿no? Entonces, hay algo que pasa cuando un adulto mayor se siente incomprendido. Si quieren poner la siguiente diapositiva, es algo que se le denomina, y que es lo más triste que puede existir, es lo que llamamos una desatención total, ¿no? Bueno, ahí están viendo los servicios que se requieren para un adulto mayor. Recuerden, quien no sabe, un geriatra es el médico especializado en personas mayores y funge como un director de orquesta, ¿no? Un coordinador de más médicos que aportan todo para que un adulto mayor lleve esa etapa de la vida de manera plena, ¿no? A mayor edad, entonces requerimos igual mayores cuidados o Sí, más especializados. más especializados, y por lo tanto un geriatra es el indicado, ¿no? De atender en cuestiones médicas a un adulto mayor, y un geriatra es el que indica tanto a los cuidadores como a los familiares cómo se debe de atender a este público, ¿no? Juan Carlos, ¿tenemos algún dato sobre qué capacidad contamos ahorita? ¿Cuántos geriatras? ¿Cuántos lugares? Es ¿Qué te mínimo. parece si nos lo respondes después de una pequeña pausa? Claro que sí, regresamos. Regresamos, gracias. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. radiotv.mx. La Radio TV. radiotv.mx,
Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Ya estamos de vuelta en el programa. Ya, en serio, ok. Ya estamos de vuelta en el programa Ahora es Imagen con este tema súper interesante y justamente nos quedamos con una pregunta que te comentó Ariel, si había o existía un dato duro acerca de cuántos geriatras hay en México. Aproximadamente se tienen contabilizados 400 geriatras certificados a nivel nacional. ¿Para Imagínate. cuántos adultos mayores, perdón? Como... Millones de personas, ¿no? Son muy Entonces, pocos. el problema es delicado, ¿no? Quiere decir que si... O sea, en realidad muy poca gente se atiende con un especialista. Sí, no llegan a geriatras, llegan con médicos familiares, otro tipo de médicos o internistas, pero con un geriatra no se dan abasto, ¿no? Entonces, ese es un panorama difícil en México. Bastante. Ujú. Entonces, bueno, tengo una diapositiva por ahí en donde les comento que ante todo lo que he expuesto, la comunicación con un adulto mayor tiene que ser a niveles más profundos, independientemente de si eres médico o no eres médico, pero si estás cerca de un adulto mayor, les sugiero que su comunicación no sea tan superficial, o sea, bastante profunda para entender su historia, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, expongo que alguien que cuida a un adulto mayor tiene que tener un perfil, ¿no? Un perfil adecuado, tiene que tener muchísima tolerancia, tiene que tener mucha paciencia, puesto que dicen que la vejez es otra manera de ser niño, ¿no? Es otra infancia que vivimos. Vamos a volver a depender de otros para movernos, vamos a volver a depender de otros para asearnos, para que nos cuiden, que nos peinen, que nos den comer. Es otra manera de infancia, ¿no? Sin embargo, traes el bagaje de todo lo anterior, ¿no? Ya no eres... No un- tienes como la inocencia, sino que tienes una personalidad ya formada. la tienes- sabiduría que te dan los años, ¿no? Exacto. Entonces, ahí pongo unos ejemplos de lo que hacen la gente que cuida y que acompaña a los adultos mayores. Y si me ayudan con la otra diapositiva, hago aquí unas recomendaciones para quienes cuidamos a un adulto mayor. Y son bien sencillas, ¿no? Su higiene, su limpieza diaria, el orden que debe de prevalecer en su entorno, ¿no? Me ha tocado casos muy tristes donde arrumban a un adulto mayor, si esa es la expresión, y no lo bañan, no lo asean en días, ¿no? No lo cambian, y están esperanzados estos gente grande a que alguien les ayude, ¿no? Simplemente para ponerse una pijama, para ponerse sus pantuflas o para bañarse, ¿no? Entonces, el que cuida a un adulto mayor se va a encargar de que incluso tome sus medicinas a las horas, ¿no? Que también tenga hasta ratos de esparcimiento, ¿no? Y sobre todo a veces el adulto mayor lo que pide es, además de atención, pide dosis de cariño, ¿no? No es lo mismo que te avienten el plato para que te lo comas, a que te lo den de buena manera, ¿no? Claro. Por obligación. Como a uno, ¿no? O sea, uno Sí, es una también, persona, ¿no? sí. Es una persona, tal cual. Digo, es una persona con años y experiencia acumuladas. Entonces, en la otra diapositiva menciono algo también muy interesante en cuanto a los adultos mayores. ¿Qué sucede cuando el adulto mayor no tiene esto? ¿Sí? Hay depresión, hay hay tristeza, y lo que yo le llamo una muerte social. Y la muerte social es cuando ya el adulto mayor cree que no tiene ya cabida en un espacio o una razón por la que debe de estar aquí. Y por consiguiente, no se mueren de enfermedades, se mueren de tristeza, soledad. de abandono, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, puede más lo emocional que lo orgánico. Y acuérdense que estamos interconectados cuerpo-mente, ¿no? Ujú. Sentimientos.
Entonces, a veces la gente puede estar enferma crónicamente, pero atrás de esa enfermedad hay un origen emocional, ¿sí? Y ese origen emocional es lo que muchas veces pasa por muchos médicos o algunos geriatras de manera desapercibida, ¿no? Y es una manera de llamar la atención. Una gente que fue abandonada de adulto como de grande, ¿no? Que se siente inútil, que siente que depende de otros, ¿no? Que se siente un mueble más en una casa, tiende a deprimirse, ¿no? Y tiende a sentir que ya no vale la pena continuar en esta vida, cuando tiene tanto que dar, independientemente de lo que haya vivido o no haya vivido. Ese ser humano tiene una razón de estar por aquí, y eso es lo que yo hago hincapié en este estudio, que la muerte social es lo que muchas veces produce que muera la gente antes de lo que debería de morir, ¿no? O sea, ya no tanto es una enfermedad, sino es como el estado de ánimo que se le ocasiona o que se le empieza a generar. Yo creo que por tiempo, ¿no? O sea, no es como algo tan rápido, sino que la familia los empezamos a olvidar, como que empezamos a dejarles de poner atención. Entonces, considero que eso es más a lo que te refieres, ¿no? Como, Totalmente, totalmente. Y muchas veces, como los adultos mayores son desvalidos, la gente que estuvo con ellos, pueden ser sus hijos, pueden ser sus parientes, cuando ya los ven vulnerables es cuando tienden a vengarse de todo lo que pudieron haber vivido con ellos, ¿no? Y ahí vienen tragedias terribles, ¿no? Se vuelven crueles con ellos, se vuelven indiferentes, ¿no? claro. Y bueno, nadie es perfecto como para juzgar la historia de un adulto mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me refiero a la introducción de este estudio, y después doy algunas recomendaciones para cómo interpretar la cara de un adulto mayor, ¿no? Cómo saber qué necesita, cómo saber qué le gusta, cómo saber qué le emociona, cómo saber qué le apasiona en la vida, ¿no? Y no estar al tanteo a ver lo que a mí me gusta, se lo voy a dar, no. Es lo que ese adulto mayor requiere. Estar enfocado a las personas que cuidan a los adultos mayores, estar enfocados a las necesidades de esas personas. Así es. No tanto a las que él considere o quiera decir, a este momento se lo voy a dedicar a esa persona, o en este momento él creo que me necesita, no. Sino es 100% a las necesidades que tiene el adulto. El adulto es lo que requiere, ¿no? Y más allá de darle su medicina a la hora, más allá de darle, ponerle la ropa, ¿no? También necesita compañía, necesita calidez, ¿no? Si voy a hacer una equivalencia un poco ruda y cruda, pero si hasta un animal, ¿no?, necesita ser acariciado, imagínense un adulto mayor, ¿no? Entonces necesita ser tocado, necesita que se le demuestre que se le quiere, ¿no? En lo particular a mí, yo tengo a mi padre de 93 años, casi 94, y es un ejercicio que hago día con día, ¿no? De acercarme, de entenderlo, de comprenderlo. No es fácil, sí les adelanto, no es una tarea fácil, pero una vez que la logran hacer es maravillosa. Es una satisfacción impresionante, ¿no?, que tú puedes percibir y sentir, de saber que le ayudas en esta etapa de la vida a sentirse que vale, ¿no? Claro, que no se sienta una carga, ¿no? Sí, que claro. se sienta una persona. Sí. Bueno, somos amigos y sé que lo llevas a sus juntas los lunes, o sea, estás en un acompañamiento, él tiene sus compromisos normales y los mantiene como tal, ¿no? Tiene sus rutinas padres, ¿no? Sí, Sus viajes. acompañarlos en lo que se pueda, ¿no? Divertirlo. No es fácil. El que cuida a un adulto mayor pasa por varias etapas. La primera, sobre todo, es la obligación que se siente, ¿no? Chin, voy a tener que cuidar a esta persona. Si es tu papá, si es tu hermano, si es tu tío. Pero después, cuando vas entendiendo, yo les invito a que integren un sentimiento y una palabra que se llama compasión. Cuando tú tienes compasión, es algo lo más profundo que un ser humano puede demostrarle a otro ser humano. Compasión. Wow, Sí. palabras muy fuertes. Sí, palabras de verdad que... y muy reales, ¿no? Que definitivamente las perdemos mucho de vista, porque nos parece algo muy, pues, no sé, como muy fuera de... Vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando contigo sobre todos estos tips que nos tienes y toda esta información que nos va a ayudar mucho a poder convivir de una mejor manera con nuestros adultos mayores. Regresamos a Ahora es Imagen.
Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Radiotv.mx. La Radio TV. Radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Radiotv.mx. La Radio TV. Estamos de regreso en Ahora es Imagen platicando con Juan Carlos Velázquez sobre los cuidados que debemos de tener para darle una buena vida a nuestros adultos mayores. Y nos tenías varios tips que vamos a continuar viendo. Si nos puedes seguir comentando, por favor. Sí, hablaba de la muerte social, que a veces es más importante que de las cuestiones orgánicas y las enfermedades. Entonces, yo creo que con la comunicación facial o la interpretación de la cara de un adulto mayor nos ayuda a entenderlos, a comprenderlos, a guiarlos, ¿no? Y ayudarles a vivir esta etapa con mayor facilidad. Esto es maravilloso, ¿no? Y también mencionaba que sugerencias para quien cuida a un adulto mayor, y a continuación las expongo. Hablé de la muerte social, que, Justo a veces, que es el olvido familiar, ¿no? Tengo casos trágicos de familiares que nada más van una vez al año, nada más les hablan por teléfono, y son, perdón lo que voy a decir, por mi crueldad,
son los que más lloran en un velorio, ¿sí? De arrepentimiento cuando Por se lo que les no fue hicieron. su familiar, por lo que no hicieron. Y además recuerden que cuando alguien muere, hacen que nos recuerden nuestra propia muerte, ¿no? Por eso lloran. Claro, Y lloran porque y lloran. se proyectan en yo lo abandoné y entonces cuando yo me muera también va a ser lo mismo. Entonces, a veces no lloran por el que se murió, sino de arrepentimiento, ¿no? En la siguiente diapositiva, también, otra sugerencia que yo les doy para evitar la muerte mayor es, y la muerte social, perdón, discúlpeme, es cuando nos enfrentemos a rostros así, ¿no? Este rostro está caído totalmente. Cuando digo caído es que los músculos faciales se han ido hacia abajo, ¿no? Tanto el pómulo. No es por vejez. Eso es lo que te iba a preguntar justamente. No es por la vejez. Simplemente es, si ven esas comisuras alrededor de los labios, ¿no? Es Ahí- como caído, como si el tuvieran una... cachete. Sí. No, pero aquí de la comisura hacia abajo tiene una línea, ¿no? Literal, muy marcada. Muchas gracias. Todo lo que se va hacia abajo en la cara, en el rostro, independientemente si eres grande o no, nos habla de tristeza y depresión, ¿no? Cuando encontramos gente con bolsas en los ojos, cuando no hacen una introspección y nada más quieren quitarse lo estético, hay que recordarles que son esas bolsas generalmente, no funcionan sus riñones, pero también son lágrimas que no expresan. Gente que les cuesta mucho trabajo llorar. Entonces lo vemos en los adultos mayores. Juan Carlos, perdón, aquí esto de las bolsas aplica también para personas no adultos mayores. Claro. Para cualquier persona Sí. que tenga bolsas, normalmente podría ser un indicador. Habría que revisar sus riñones, pero también es preguntarle, oye, lloras con facilidad, expresas lo que sientes, tus tristezas, ¿no? Entonces vas a ver lo que te dicen, ¿no? Ok, Acuérdense que primero van a negar, después Sí, van a claro. entrar en la duda, después lo van a confirmar, ¿no? ok. Gracias, perdón. En, Adelante. en esta fotografía, bueno, también la frustración se ve, ¿no? Esas comisuras a los lados, ¿no? Cuando la gente vive frustrada, generalmente un adulto mayor se queda en los hubiera. Es que si yo hubiera hecho este y pude haber sido este otro, y entonces se va formando en esos pliegues, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos también casos como la interpretación de este adulto mayor, ¿no? Cuando una persona grande no socializa, ¿no? Esa flacidez propia de la edad tiende a empeorar, tiende a ser más evidente. Ahí la mirada no tiene brillo. No estoy hablando de cataratas, no estoy hablando de eso. El brillo de los ojos característico es cuando alguien está contento, cuando alguien está pleno, ¿no? Se nota en la mirada. Me topo con mucha gente grande que ya no hay brillo en sus ojos, ya no esa... El brillo es ese fuego, es esa pasión, es esa ilusión que cada ser humano debe de tener para continuar día a día, ¿no? Y esas comisuras famosas, esas pliegues que se hacen alrededor de la boca, ¿no? También me hablan de que se van sobre todo hacia abajo, todos los pliegues, todas las arrugas que tienden a irse hacia abajo, me hablan de una depresión o una tristeza profunda. Incluso lo que comentas, ¿no? Que los ojos se hacen, estos ojos tristes que Sí, conocemos como tal. sobre todo el ojo izquierdo. Acuérdense que el ojo izquierdo es una conexión que existe con el área de sentimientos. El izquierdo de la persona, en este caso. No yo No que el lo estoy nuestro. viendo, Exacto, busco el es izquierdo. el izquierdo de la persona, es lo que nos informa. Entonces aquí vemos que a veces hay un ojo más caído que otro y sobre todo tiende a ser el izquierdo, que es la conexión con el área de las emociones. Ujú. Y ahí se podrá notar lo que estamos tratando de ocultar más. Sí, cuando Más nos en topemos nuestro con alguien así, hay que tratarse la vida más placentera, ¿no? Divertirlos más, que se sientan útiles, que se distraigan sobre todo, ¿no? Actividades al aire libre de ser posible. ¿Sí? La siguiente, si tuvieran por ahí. ¿Qué sucede cuando la gente mayor, cuando el adulto mayor se siente pleno, se percibe, ¿no? Sonríen, su cara se va hacia arriba, ven los músculos faciales, todo se va hacia arriba, ¿no? La mirada cambia, ¿no? La sonrisa, cuando me topo con gente así, me dan ganas de abrazarlos porque son mis maestros de vida, ¿no? Yo quiero llegar así, pleno, contento, sonriente, satisfecho de lo que hice, ¿no? Y me encantará ver estos tipos de rostros plenos y contentos más en nuestro México. Por lo que comentas aquí en la diapositiva que nos compartes, son personas que están decidiendo sobre su propia vida, ¿no? Están aportando, están diciendo sí quiero esto, no se sienten tal cual como esa carga que podrían llegar a sentirse
los que tienen las otras características que ya vimos que se notan en el rostro. Sí, siempre tomarlos en cuenta. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere comer dentro del rango que se ha permitido? ¿Cómo se quiere divertir? No imponérselos, ¿no? Siempre tomarlos en cuenta. Tengo un hermano en Montreal que nos está viendo. Saludos, Montreal. Y dice, es que tú que interpretas la cara de mi papá deberías de saber. Sí, a veces debería de saber, pero a veces también me cuesta trabajo porque es mi propio padre el que estoy interpretando. Claro. ¿No? Hay sentimientos de por Sí. medio. Es que tú deberías de cuidarlo porque... Sí, pero yo también tengo mi vida y trato de dar lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, es como irle mediando. Sí, claro. Entonces, en la siguiente diapositiva menciono, cuando uno les propone actividades que les causa placer, ¿no? Dentro de las medidas posibilidades, nuevamente recalco, ¿no? Ir al cine, ver a sus amigas, contar, aunque repitan las mismas historias, cómo resolvieron parte de su vida. Los invito a que pregunten eso. Oiga, ¿usted cómo resolvió esa parte de su juventud? Cuando no tenía trabajo, ¿cómo encontró a su pareja? Aunque sean historias personales, para el adulto mayor es un placer compartirlas. No, y son historias fabulosas. Yo me Maravillosas. acuerdo de las pláticas con mi abuelito y son historias que te las pueden volver a contar y contar y contar. Porque las cuenta con Ajá. tanto amor, con tanta pasión que te mueven, ¿no? Sí. Hay un autor chileno un poco controvertido para mucho público, se llama Alejandro Jodorowsky, dice que hay que revisar nuestro árbol genealógico, hay que conocer qué sucedió en nuestra familia para no repetir historias. Entonces, una manera de no repetirlas es conocer, hablar con nuestros adultos mayores. Si todavía tienen a sus abuelos, si tienen a sus padres, si tienen a sus tíos, pregunten, ¿qué hicieron cuando tenías mi edad? ¿Cómo la resolviste? ¿Tuviste miedo cuando te casaste? ¿Tuviste miedo de cambiar de carrera? ¿Sí? Cuando cumpliste 50 años, ¿te sentías pleno? Y pongan mucha atención a las respuestas porque les van a dejar un legado maravilloso. ¿Sí? En la siguiente diapositiva también menciono que cuando algún adulto mayor está a disgusto, se nota. Vean esa boca apretada, vean esas comisuras de los labios hacia abajo, vean ese coraje, esa Sí, frustración. el señor de en medio parece que se Sí. sigue conteniendo el coraje, como que te quiere decir algo y no lo Y dice, no lo expresa. La gente no se vuelve enojona de a gratis, ¿no? A veces el disgusto, atrás del enojo hay mucha tristeza y sobre todo hay llanto reprimido. Acuérdense de eso, cuando alguien está enojado, abajo de todo eso hay mucho llanto reprimido que no quisieron expresar, ¿sí? Entonces, cuando vean un adulto mayor enojado, entiendan que no es con ustedes a veces. Si ustedes están presentes, bueno, es algo que sucedió, no resuelto, ¿sí? Que por eso se enojan, porque ya saben que les quedan pocos años de vida, ¿sí? Y que no lo pudieron Y no resolver lo en su pudieron momento. resolver, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí ya empiezo a interpretar un poco la cara de un adulto mayor. Cuando nos topamos con gente grande que tiene las orejas despegadas, acuérdense que entre más despegadas están las orejas del cráneo, es gente muy terca, que no va a escuchar. No va a escuchar, es mejor que se lo pongan por escrito, es gente que se va a hacer caso a sí mismas, ya de grande se les acentúa ese rasgo de personalidad. Entonces me topo con gente con sus orejas despegadas como el viejito que está ahí, y yo sé que es una persona terca, que se ha salido con la suya, ¿sí? La señora que muestra ahí, vean las orejas pegadas al cráneo, es alguien que le gusta escuchar, ¿sí? Sabe escuchar, es gente que se le acerca a las demás para contarle historias. Y aquí vemos que, bueno, por su cara yo interpretaría que disfruta escucharte, ¿no? Muchísimo, qué padre encontrar, qué maravilloso encontrar gente que ¿sabes? Quiere escuchar. Claro. Hoy por hoy, todo ser humano quiere que lo escuchen, ¿sí? Por eso a veces te terminas contando tu historia al dentista, al peluquero, al estilista que te hace las Y uñas, lo porque sacas, te ¿no? escucha, ¿sí? O hace como que te escucha y con eso, desafortunadamente, muchas veces es suficiente, Claro. ¿no? Por lo Porque menos te sacaste algo, desahogas. claro. Entonces, ese es un tip que les doy. Observen si las orejas están pegadas al cráneo o no. Está súper interesante eso, ¿eh? Pueden Sí. poner por favor la que sigue. Y ¿qué sucede cuando encuentras gente con las orejas pues grandes, ¿no? Con respecto a todo el cráneo. Las orejas
nos hablan del nivel de vitalidad. Es como una batería, es como una pila que ya tenemos. Gente con orejas grandes tienen longevidad, pueden realizar muchas actividades al mismo tiempo. No es casualidad que a Buda se le Claro. pone con orejas grandes, ¿no? Gente Pero de orejas extremadamente grandes. Sí, se ve mucho. dicen los orientales que entre más grandes tienes las orejas, más generoso eres con los demás, ¿no? Y Órale. puedes que yo soy dormir codo, pocas pues. horas, y gente que se recarga rápido de energía. La señora, por ejemplo, sus orejas son pequeñas con respecto a todo su cráneo. Entonces, gente que se cansa rápido, tienen que dormir muchas horas, tienen que dormir siesta, no pueden hacer muchas actividades al mismo tiempo. Entonces, los invito a partir de hoy, observen las orejas de los adultos mayores. Les van a Estoy pensando informar en mi mucho. abuelita, justamente. Yo estoy pensando en mí que tengo unas orejitas súper chiquitas, por eso estoy tan cansado. La siguiente diapositiva habla de respetar sus límites. Les recuerdo que una forma de entender cómo pone los límites ese adulto mayor es por el tipo de ceja. Me refiero a tipo de ceja, es si hay mucha vellosidad, hay mucha ceja, hay poca ceja, hay una conexión de hígado con la ceja, ¿no? Entonces, cuando encontramos gente con mucha ceja, como el de la fotografía, es alguien temperamental, es alguien que sabe poner límites a los demás. El ejemplo fácil: oiga, abuelito, ¿quiere que le traiga un vaso de leche? Automáticamente te va a decir no. Abuelito, ¿quiere salir a pasear? No. Pone límites. ¿Sí? Hay que hacer otro planteamiento. Oiga, abuelito, está muy bonito el día, ¿qué le pareciera si Vamos a caminar. y ve tal cosa? Como una sugerencia, no como una imposición. Exactamente. Esa creo que es la diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. En cambio, la señora del lado derecho, hay muy poca ceja. Es gente que, oiga, abuelita, ¿me puede prestar 500 pesos porque no tengo para gasolina? Oye, aunque no tenga, te lo consigue. Oiga, abuelita, ¿puede hacerme de comer? Y la señora tiene 90 años y hace de comer, ¿no? Oiga, abuelita o mamá, ¿puedes despertarme a las 5 de la mañana porque me voy a trabajar? Bueno, Y no duerme, te la va a para. decir que sí, no duermen. ¿Puede Entonces, existir una pareja, o sea, somos como estas dos personas juntas? sí, se complementan. Se complementan. Se complementan. Órale. Es padrísimo. Porque Y bueno, los dos tenemos mucha ceja, chata, así como el siguiente diapositiva, acuérdense que el párpado superior, es decir, abajo de la ceja, nos informa cómo permite ese personaje que se le acerque ni se acerque a los demás, ¿no? Me topo de repente con señoras que tienen cejas muy altas, es decir, que cabe casi un dedo arriba de su ojo, en su párpado, y es gente que pues fue educada para clasificar, fue educada para un estatus alto, o a veces quisieron vivir una vida de estatus alto. Me recuerda a la doña tu comentario, ¿no? Ella Sí. siempre Sí, con no, su súper ceja levantada. ceja. Es gente que no permite que se le acerquen fácilmente. Es gente que a veces creen que son más de lo que realmente son. Su autoestima es El demasiado ego alta, podría su ser ego. Con muy un ego alto. un poco disparado, ¿no? Entonces es gente que, bueno, hay que respetar su manera de ser, y que es gente que no te les vas a poder acercar tan fácilmente. Hay que hacer una estrategia para convivir con ellos. Por eso cuando queremos alejar a alguien así como levantamos. Levantamos. como la ceja, Sí, ¿no? eso es mucho de modelos de los 90, ¿no? Que les ponían las cejas muy altas. Y en cambio, el personaje del lado opuesto es un señor que no hay mucho párpado superior, por lo tanto es gente que se acerca a los demás, permite que se le acerquen. No se siente invadido fácilmente. Más cálido, es por así cálido, se da fácilmente a los demás, ¿no? Entonces, también los invito a que vean el tipo de párpado superior que tienen esos adultos mayores para saberse acercar a ellos, ¿no? En la otra diapositiva estoy hablando ya de zonas de la cara. Les recuerdo que esta zona que le llamamos la mental, que es zona mental, que parte desde donde nace el pelo, a veces la gente está calva o tiene poquito pelo, hasta donde comienzan las cejas, nos informa cuando es muy grande, ¿no? Que es gente muy intelectual, con un nivel de imaginación impresionante, que le da muchas vueltas para resolver algo. Entonces, si te topas con un adulto mayor así, en primer lugar, sabes que su mente es muy creativa, que cuando se le presente un problema
te va a dar 3 opciones o más para resolverlas. Que cuando te pregunte algo te va a pedir información sumamente precisa, ¿no? ¿De qué está hecho este guisado? Le tienes que dar ingredientes, cuántos gramos, cómo lo mezclaste, ¿sí? Es gente que pide mucha información, ¿no? Así como alguien que tiene... Como alguien que ustedes conocen. Que está aquí, presente. ¿Y qué sucede cuando la zona de la nariz, es decir, desde las cejas hasta la punta de la nariz, es muy grande? Es decir, su frente es pequeña. Es alguien que no va a vivir, no te va a recordar tanto, va a vivir mucho en el aquí y en el ahora. Recuerdo a mi papá, él tiene esta característica. Tiene una facilidad para recordar y para hacer cálculos matemáticos impresionante. Y Órale. además evalúa No se ventajas y notas. desventajas de manera rapidísima. Sabe qué beneficios de manera inmediata te puede dar una actividad. Y es gente que tiene una mente sumamente rápida. Por lo tanto, la actividad que le pongas a hacer para distracción tiene que ser algo dinámico. Muy hábil. Es que esto Muy está increíble, justo por lo que nos dices de mantenerlos entretenidos. Esta sería como buscar el perfil de los juegos o de las distracciones, actividades que le podríamos hacer, ¿no? Para que no se sientan aburridos. Exactamente. Es un tipo de cara y de personas que deben de estar activas todo el tiempo. Y aquí, con alguien emocional, es gente que tiene un alto nivel de inteligencia emocional, sabe preocuparse por los demás. Las actividades que les pueden sugerir es donde expongan las historias de vida que tuvo. Puede guiar a otros, puedes dar historias inspiradoras, puede emitir consejos. Estos son grandes personajes, ¿no? Es gente que te llegan, te tocan el corazón fácilmente. Estamos hablando de personas que tienen más largo... El mentón. El Me mentón. refiero desde la nariz hasta la barbilla. barbilla. Ujú. Y tengo otras diapositivas por ahí, no sé si las tienen a continuación, pero yo invito a la gente que cuida a los adultos mayores a que, bueno, con estos pequeños tips observen mucho a la gente grande, ¿no? ¿Qué pasa cuando te encuentras a alguien con nariz ancha? Es gente que desarrollan actividades al aire libre, placenteras. Es gente que se da fácilmente a los demás. Le gusta componer cosas. Pero a veces también te topas con la nariz, el tipo de nariz opuesta, que es una nariz delgada. No sé si la tenemos por ahí, la diapositiva que acaban de poner. Este tipo de narices delgadas es como la de la señora. Le gusta el mundo de las ideas también, mucho de filosofía e idealismo, y es un tipo de personaje que te puede hablar de los grandes filósofos de la historia, independientemente de su nivel cultural. Es de todo lo que ha aprendido a través de su experiencia. Es maravilloso entender este tipo de personajes. Juan Carlos, ¿qué crees? Que nos Nos acabó el pasó la vez pasada, nos pasa siempre. El tiempo se nos Exacto. está yendo, no alcanzamos a agotar toda la información que tienes. Te agradecemos mucho que nos compartas porque sabemos que esto es parte del libro que tú estás escribiendo. Por supuesto viene a mayor profundidad. Gracias por darnos la oportunidad de compartirlo antes de que salga a la luz próximamente, que esperamos sea muy pronto. Gracias. Creo que todos nos hemos llevado Sí, recuerdos, claro. todos nos hemos llevado, bueno, mi chatita ya estaba con la enfermedad que nos suele dar por aquí en los No, ojos, cena. recordándonos nuestros familiares. Les queremos mandar a todos nuestros abuelitos un fuerte abrazo, los que ya no están con nosotros, los que están en el cielo, pues ya saben que los queremos muchísimo. A los que todavía están, a mis padres que ya son abuelos, un fuerte abrazo. La verdad es un orgullo poder tenerlos todavía con nosotros. Un abrazo a tu papá, un tipazo, un personaje personaje y persona, con de 93 ya para 94 años. Chatita, ¿todavía puedes hablar algo? Sí, un abrazo, un beso para todos los abuelitos. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, yo ¿Algo que quieras compartir? quieras comentar? Próximamente en septiembre voy a dar un curso para interpretación del rostro dirigido a adultos mayores. Pueden visitar mi página www.imagenycredibilidad.com.mx y ojalá les interese esto. Está O súper pueden hablar interesante, aquí como siempre. al estudio.
Y enviar un saludo a Queenmatic, que son mis amigos y gente. Saludos y felicidades por esta Saludos. nueva lavandería, que ya platicaremos más adelante de ella. Claro que sí. Y bueno, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hasta Gracias. luego. Nos vemos Hasta a la luego, próxima. buenas noches. Bye, Muchas bye. gracias, Juan Carlos. A ustedes. RadioTV.mx presentó